repasemos lo que aprendimos con relación al sustantivo. La definición del sustantivo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar personas, animales o cosas. La clave de los sustantivos, como les dije, es pensar en las etiquetas del supermercado. Los sustantivos son palabras que ayudan a identificar entonces a los seres. Y dijimos que los sustantivos tienen dos accidentes gramaticales: género y número. Género masculino o femenino, neutro también aparece de tanto en tanto, y número singular o plural. Vayamos ahora sí al adjetivo. Definición. El adjetivo es la palabra que califica y determina el sustantivo. Repito, el adjetivo es la palabra que califica y determina el sustantivo. Veamos algunos ejemplos y explicamos ese concepto. Santos hombres. Vayan notando que los sustantivos están señalados con color azul y los adjetivos están señalados con color naranja, aunque aparece como un amarillo quemado, en realidad es el color naranja. Entonces, el color naranja es el que vamos a asignar a los adjetivos. De aquí en más, todo sustantivo que ustedes encuentren va a aparecer en color azul y todo adjetivo va a aparecer en color naranja. La palabra hombres nombra a unos seres, hombres. Y la palabra santos nos da una característica de esos hombres. Califica el sustantivo hombres. De manera que esa palabra santos es un adjetivo. Noten ahí, está calificando, está dando una característica, una cualidad del sustantivo hombres. La siguiente, hijo primogénito. Hijo primogénito. La palabra que nombra es hijo y la palabra primogénito califica. Da una característica del sustantivo hijo. Una hora. El sustantivo hora es el sustantivo, la palabra hora es el sustantivo, la palabra que nombra. Y la palabra una determina, delimita la idea del sustantivo. Por lo tanto, es un adjetivo. Y en fundamento ajeno, la palabra fundamento es el sustantivo, es la palabra que nombra, y ajeno califica el sustantivo, da una característica. Para que podamos pensar en los sustantivos, pensemos en el ejemplo de los colores en el ámbito de la vida real. Los colores le dan vida a las cosas. Los colores le dan variedad a las cosas. ¿Ustedes se imaginan un mundo en blanco y negro? El mundo en blanco y negro sería como un mundo gramatical solo de sustantivos sin adjetivos. No tendría colores, no tendría variedad. Los adjetivos son como los colores para el arte que permiten crear varias gamas, darle variedad. Otra forma de pensar en los adjetivos es a través de la resolución de pantalla. No sé si todos saben con relación a las resoluciones, pero todos sí seguramente han escuchado acerca de HD, Full HD, 4K, 8K, etcétera, ¿no? Esas expresiones, esas siglas, se utilizan para señalar la resolución de una pantalla. La resolución se refiere a la definición de una pantalla, qué tan clara se ve la imagen ahí, ¿sí? Entonces, si uno tiene un televisor, por ejemplo, que sea HD, la resolución va a ser buena, pero si tiene un televisor Full HD, la resolución es mejor. Se ve más nítida la imagen. Y si tiene uno de los últimos televisores 4K, 8K, pues entonces la imagen es aún más nítida.
El mundo de los sustantivos es como el mundo de baja resolución, es como el HD. El mundo de los adjetivos es como el mundo de alta resolución, de un Full HD o de un 4K. Permite ver con mayor definición, con mayor claridad las cosas que son mencionadas. En los ejemplos anteriores, la palabra hombres sí nos da una idea, pero la idea notan que es un poco ambigua, un poco genérica. En nuestra mente se hace una imagen mental muy amplia, pero cuando decimos santos hombres, entonces la idea mental, lo que pensamos, es más definido. Lo mismo con hijo primogénito, con una hora o fundamento ajeno. De manera que la función natural de los adjetivos en el idioma es acompañar sustantivos. ¿Cómo? Pues calificándolos o determinándolos, dándoles una definición más clara a esos sustantivos. Por lo tanto, los adjetivos se clasifican en dos, en adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. En primer lugar, adjetivos calificativos. Como el nombre lo indica, los adjetivos calificativos resaltan o indican una cualidad del sustantivo. Son los más comunes, son los más fáciles de identificar. La mayoría de estudiantes de la Biblia no tienen problema con identificar sustantivos calificativos. Son los que más utilizamos en el idioma común, en el habla. Utilizamos mucho esos adjetivos para acompañar los sustantivos. Nos gusta mucho y de hecho he notado que a los predicadores nos gustan mucho los adjetivos calificativos. Normalmente utilizamos un sustantivo y luego lo acompañamos con 3 o 4 cualidades. Hombre, bueno, amable y justo. Ahí noten, utilicé el sustantivo hombre y lo acompañé con 3 adjetivos calificativos. Algunos ejemplos extractados de la Biblia. Amada Pérsida. Sustantivo Pérsida, noten que es un nombre propio, por lo tanto va con mayúscula inicial. ¿Qué característica tiene Pérsida? ¿Qué cualidad? Amada. La palabra amada da una cualidad. Es un adjetivo. Ósculo santo. La Biblia manda que los cristianos nos saludemos con ósculo santo. Ósculo es el sustantivo. Nombra una cosa, el beso. Y santo es la cualidad. Tiene una característica ese ósculo que está señalado por la palabra santo, el adjetivo. Y la expresión nueva creación. Sustantivo creación. Y el adjetivo que lo califica, que nos da una cualidad, es el sustantivo nueva. Las 3 palabras que están señaladas en color naranja, amada, santo, nueva, señalan cualidades de los sustantivos que acompañan. Esos son los adjetivos calificativos. En segundo lugar, tenemos los adjetivos determinativos. Y aquí es donde se complica un poquito el asunto con los adjetivos. Los adjetivos determinativos, como su nombre señala, determinan la extensión del sustantivo con ideas de lugar, posesión, cantidad o imprecisión. Digámoslo de otra forma, estos adjetivos determinativos limitan la idea señalada por el sustantivo. Y lo vamos a notar en los siguientes ejemplos. Los sustantivos que tenemos en los siguientes ejemplos, por sí solos, dan una idea muy vaga, muy amplia. Lo que hace el adjetivo es delimitar, es reducir la idea en la mente y colocarla más específica. Esa es la función
particular entonces de los adjetivos determinativos. Ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 12. Aquí ya vamos a empezar a utilizar versículos bíblicos para los ejercicios de gramática. Hasta ahora hemos visto sustantivos, los vamos a señalar en color azul. Estamos viendo adjetivos, los vamos a señalar en color naranja. Las otras categorías gramaticales no las vamos a identificar por ahora. Dice Génesis 2:12, y el oro de aquella tierra es bueno. Tenemos dos sustantivos en este texto, el sustantivo oro y el sustantivo tierra. Observen la palabra oro y la palabra bueno. El oro es bueno. Si quitamos lo que está en la mitad, si quitamos esta expresión de aquella tierra, lo que nos queda es la expresión y el oro es bueno. El sustantivo oro está acompañado por el adjetivo bueno. Ese adjetivo bueno es calificativo. Da una cualidad del oro. ¿Cómo es ese oro? ¿Qué característica tiene ese oro? Es bueno. Adjetivo calificativo. Pero ahora observen la expresión aquella tierra. El sustantivo tierra, si lo dejamos solito, si solo apareciera la palabra tierra, nos señala una idea muy grande, muy amplia, muy general. Si usted piensa en el sustantivo tierra, bueno, puede imaginarse algunas cosas, el planeta, puede imaginarse su tierra, su país, su terruño, puede imaginarse el elemento que está en el suelo. De manera que el sustantivo por sí solo es muy general, pero cuando lo acompañamos con el adjetivo aquella, un adjetivo determinativo, entonces la idea se reduce en la mente. La idea se delimita, se restringe. Y en este caso, con los adjetivos determinativos, es como si estuviéramos señalando con el dedo, como si el escritor, en este caso, Moisés, señalara con el dedo y dijera aquella tierra, como si la estuviera señalando, para que la mente se ubique específicamente en algo. ¿Sí? Por supuesto, aquí el contexto de un pasaje juega un papel importante. Para que sepamos cuál es aquella tierra, pues hay que leer el contexto inmediatamente anterior. De hecho, al utilizar el adjetivo determinativo, aquella, el escritor quiere que nosotros pensemos en algo que ya señaló en el contexto anterior. De manera que esos adjetivos determinativos ayudan a que nuestra mente se ubique en algo específico. Reduce la idea del sustantivo. Miqueas capítulo 2, versículo 4. Observen ahora esta expresión, nuestros campos. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Otra vez, si tenemos el sustantivo campos, por sí solo nos trae una idea muy general. Pero al acompañarlo con el adjetivo nuestros, entonces ya la idea queda bien determinada en la mente. No son cualquier campos, son unos campos específicos, nuestros campos. Esa entonces es la función y la característica de los adjetivos determinativos. Aquí tenemos varias subcategorías que es importante que estudiemos. No podemos pasarlas por alto por causa de la dificultad. Entonces, es bueno para nosotros como estudiantes de la Biblia repasar las diferentes subcategorías de los adjetivos determinativos. Primero, dentro de adjetivos determinativos tenemos adjetivos demostrativos. Todas estas subcategorías que vamos a ver corresponden a determinativos, a sustantivos, adjetivos determinativos, ¿no? Entonces, los demostrativos son esos adjetivos que determinan el sustantivo con una idea de ubicación, situación o lugar, expresando cercanía o lejanía. En otras palabras, cuando usamos adjetivos demostrativos, estamos señalando hacia una ubicación geográfica o en el contexto literario,
a algo cercano o algo lejano. Hay adjetivos demostrativos que señalan cercanía y hay adjetivos demostrativos que señalan lejanía, pero los dos hacen lo mismo, delimitar la idea del sustantivo. Aquí tenemos la lista de adjetivos determinativos. Esta lista demostrativos, esta lista es completa. O sea, en esta lista que ustedes encuentran acá, están todos los adjetivos demostrativos. Para cercanía, este, ese, estos, esos, esta, esa. Estas, esas. Para lejanía, aquellos, aquella, aquellos, aquellas. No los nombré en el orden que está ahí, solo los nombré los que señalan, primero los que señalan cercanía, luego los que señalan lejanía. Ahí está la lista completa. Entonces, cuando se utiliza este, ese y sus derivados, señalamos cercanía. Cuando se utiliza aquel y sus derivados, señalamos lejanía. Pero veamos algunos ejemplos que nos ayudan a entender mejor este concepto. Génesis 15:2. Ese Damaseno Eliezer. Tenemos el sustantivo Damaseno, el sustantivo Eliezer. Noten acá Eliezer, sustantivo propio, señala un ser único, por lo tanto con mayúscula inicial. Y Damaseno es un gentilicio. Los gentilicios son sustantivos. No los nombramos en las clasificaciones, pero nótenlo acá. Tomen nota de eso. Los gentilicios son sustantivos. Y aparece acompañado por el adjetivo demostrativo ese. ¿Qué hace el sustantivo ese? Delimita, señala específicamente el Damaseno Eliezer, ese Damaseno Eliezer. Al utilizar el adjetivo ese, se señala cercanía. Ahora, normalmente, en el español moderno, ese es un poco despectivo. Se preferiría utilizar este, o mejor el artículo determinativo, el. Acá todos los ejemplos que yo utilizo son de Reina Valera 60. Entonces, evidentemente, el lenguaje de 1960 está 60 años atrasado. Ya el español ha evolucionado bastante. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 9. Al que practica ese culto. Y aquí noten el uso del ese despectivo. Sustantivo culto, adjetivo demostrativo ese. Delimita la idea señalándolo con cercanía. Ese culto. Y Hechos capítulo 20, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones. Sustantivo regiones, aquellas, demostrativo. En este caso, aquellas señala lejanía. Aquellas regiones indica que no están cerca, sino que están lejos. En segundo lugar, bajo la misma categoría de determinativos, tenemos los adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. Determinan el sustantivo con una idea de pertenencia o posesión. Repito, determinan el sustantivo con una idea de pertenencia o posesión. En este caso tenemos diferentes tipos. Primero, para un solo poseedor. Cuando se utilizan estos posesivos, se señala que el poseedor es un solo individuo. La lista la tienen ustedes ahí. Para primera persona, mío, mía. Míos, mías. Para segunda persona, tuyo, tuya. Tuyos, tuyas. Y para tercera persona, suyo, suya. Suyos, suyas. Y también se utilizan las formas cortas o apocopadas, mi, tú, su, y sus respectivos plurales, mis, tus, sus. Esa es la lista completa de
adjetivos posesivos. Dos ejemplos, Jeremías 39, 16. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Hay dos sustantivos, día y presencia, en color azul. El sustantivo día está acompañado por el determinativo aquel. Demostrativo, que los vimos anteriormente. Y el sustantivo presencia está acompañado por el posesivo tuya. Observe muy bien que ese adjetivo delimita la idea del sustantivo presencia tuya, presencia muy general, presencia tuya ya es específico, pero a su vez señala pertenencia de segunda persona, de la persona con la que se está hablando, presencia tuya. Génesis 3:16, y tu deseo será para tu marido. Los dos sustantivos deseo y marido están acompañados por el posesivo tú. Tu deseo, tu marido. Esos son, repito, adjetivos posesivos. Para varios poseedores, esos eran para un solo poseedor, singulares, y ahora para varios poseedores. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, suyos, suyas. Esa es la lista completa. Hay para primera persona, segunda persona y tercera persona. Indican posesión, pero de varios individuos. Segunda de Pedro 1:14. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Nuestro Señor Jesucristo. El adjetivo posesivo nuestro señala varios poseedores del sustantivo Señor Jesucristo. Ezequiel 44:6. Basta ya de todas vuestras abominaciones. Tenemos el sustantivo abominaciones acompañado por el posesivo vuestras y por otro adjetivo determinativo indefinido, lo vamos a ver más adelante, todas. Aquí podemos observar de paso que un sustantivo puede ir acompañado por varios adjetivos. El adjetivo abominación, el sustantivo abominaciones está acompañado por dos adjetivos acá. Todas vuestras. Y cada uno señala algo diferente. Esto es importante a la hora del análisis gramatical de un versículo. En tercer lugar, adjetivos numerales. Vimos en primer lugar los demostrativos, en segundo lugar los posesivos, en tercer lugar los numerales. Los adjetivos numerales determinan el sustantivo con una idea de cantidad. Aquí tenemos tanto los cardinales como los ordinales. Los cardinales son los que señalan simplemente cantidad, 1, 2, 3, 4, etc. Los ordinales son los que señalan un orden, primero, segundo, tercero, etc. Esos son adjetivos. Observen estos dos ejemplos, Jueces 8:4 y los 300 hombres que traía consigo. Sustantivo hombres, delimitado por el adjetivo 300. En este caso, un cardinal, un adjetivo numeral, cardinal. Delimita la idea del sustantivo, ¿no? Hombres es muy genérico, muy amplia la idea. 300 reduce la idea en la mente. Génesis 8:13. En el mes primero, el día primero del mes. En el mes primero, el día primero del mes. El primer sustantivo mes acompañado por primero. Hay un cardinal
un ordinal, perdón, un adjetivo numeral, en este caso ordinal, que señala orden en una lista. Y lo mismo con el sustantivo día, día primero, acompañado por el numeral. Entonces, todos los numerales son adjetivos determinativos. En cuarto lugar, adjetivos indefinidos. Los adjetivos indefinidos señalan el sustantivo de una manera vaga, imprecisa o indefinida. Delimitan, claro que sí, porque es un determinativo, pero lo hacen de una manera más indefinida que los anteriores. Algunos de los indefinidos. Aquí están en la lista. Alguno, con los femeninos plurales. Ninguno, ninguna, ninguno con también sus respectivos plurales. Cualquiera, cualquier, mucho, muchos, poco, pocos, bastante, todo, varios, etcétera. Esa lista no es completa, hay muchos más, pero ahí están los más usados. Adjetivos indefinidos. Ejemplo, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. El sustantivo ojo está acompañado por el adjetivo todo. Todo delimita la idea de ojo, pero lo hace de una manera indefinida. Todo buen estudiante de la Biblia reconoce la dificultad del adjetivo todo. ¿Qué tan indefinido es, no? El adjetivo todo normalmente es indefinido y necesita el contexto para que se defina. Y hay un gran problema en la interpretación bíblica cada vez que se encuentra ese adjetivo todo. Así que cuando aparezca el adjetivo todo, ya sabemos que es indefinido y que necesitamos del contexto para definirlo específicamente. Por ejemplo, el Evangelio puede decir, y toda Jerusalén se va detrás de él. Toda Jerusalén tiene un contexto ahí, porque no pueden ser todos los habitantes de Jerusalén de esa época. Todo el mundo. ¿Qué tan definida esa idea? Necesita el contexto. Primera Samuel capítulo 12, versículo 4. Ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Sustantivo hombre, bueno, ahí también tenemos sustantivo mano, pero en el caso sustantivo hombre está acompañado por el adjetivo ningún. Es indefinido. Ningún hombre. Obviamente, como decíamos en el todo, ese ningún hombre debe estar definido en el contexto. Ningún hombre de los que se hablan en el contexto. No quiere decir ningún hombre de todos los que habitaban en la tierra en esa época en particular, sino ningún hombre de aquellos que estaban ahí en ese contexto. Por eso son adjetivos determinativos, pero indefinidos. Bueno, entonces, ya consideramos la definición de adjetivo. Recordemos que el adjetivo es esa palabra que califica o determina el sustantivo. Vimos las clasificaciones más importantes de los adjetivos, no todas, las más importantes. Ahora consideremos los accidentes gramaticales del adjetivo. Y recuerden, hermanos, que esta es la parte que más nos interesa para el análisis gramatical de la Biblia. El asunto de los accidentes gramaticales. Como vimos anteriormente, el adjetivo acompaña normalmente el sustantivo. La función común del sustantivo en el idioma es acompañar el sustantivo. ¿Dónde encontramos habitualmente los adjetivos? Los encontramos al lado de sustantivos, calificándolos o determinándolos.
Y hay un asunto gramatical que se llama concordancia gramatical. La concordancia gramatical dice que si un adjetivo acompaña un sustantivo, calificándolo o determinándolo, debe concordar gramaticalmente con el sustantivo. O sea, debe tener el mismo género y el mismo número del sustantivo. Observen estos tres ejemplos. Acá. Padre celestial, buenas dádivas, grande bonanza. Si el sustantivo padre es singular y masculino, el adjetivo celestial debe ser singular masculino. No es, por ejemplo, padres celestiales. No puede ser así porque el sustantivo está en singular. El adjetivo debe estar en el mismo género y número del sustantivo. Buenas dádivas. Si el sustantivo dádivas está en género femenino, número plural, el adjetivo buenas debe concordar gramaticalmente. Está en el mismo género y mismo número. No puede ser buenos dádivas. No puede ser buena dádivas. Tiene que ser buenas dádivas. Y lo mismo podemos decir con grande bonanza. Así que los accidentes gramaticales del adjetivo son los mismos accidentes gramaticales del sustantivo. Para que pueda concordar. De hecho, la gran mayoría de adjetivos en nuestro idioma español tienen 4 formas. Masculina singular, masculina plural, femenina singular, femenina plural, para poder adecuarse al género y número de los sustantivos que acompañan. Entonces, el adjetivo tiene género y el género es masculino o femenino, como vimos con relación a los sustantivos. La mayoría de adjetivos tienen los dos géneros para poder concordar con los sustantivos, pero hay algunos adjetivos que son inalterables, invariables. En consecuencia, se usan tanto para el masculino como el femenino, el mismo adjetivo. No tiene dos formas, una para el masculino y femenino. Siempre es la misma forma, sin importar el género del sustantivo. Por ejemplo, dulce, breve, común, luego, mayor, menor, mejor, peor, inferior, superior, entre otros. Y el adjetivo también tiene número. Los mismos números que el sustantivo. Número singular, número plural. Y otra vez, debe concordar gramaticalmente con el sustantivo. Ejemplos, pocos pececillos. Si el sustantivo pececillos está en plural, el adjetivo poco debe estar en plural, pocos. Si el sustantivo vida es singular, el adjetivo que lo acompaña eterna, en este caso, debe ser también singular. Ejercicio. Entonces vamos a ir juntando ejercicios. Normalmente estos ejercicios en clase yo los voy trabajando cada vez que terminamos una categoría gramatical, ¿no? Lamentablemente el tiempo y lo comprimido del curso y también la distancia no nos va a permitir eso, entonces, hermanos, vamos acumulando tarea para mañana. A la tarea que ya dijimos de los sustantivos, le añadimos esto. Señalar todos los adjetivos que encuentre en el texto bíblico que señaló. ¿Cuál texto bíblico? El mismo al cual usted ya le ha trabajado los sustantivos.
El mismo texto, no vamos a cambiar, no es que este ejercicio lo hace con otro texto bíblico, no. El texto bíblico que usted selecciona para trabajar toda esta semana, primero le señala los sustantivos, ahora va a señalarle los adjetivos con color naranja. El color que le vamos a asignar a los adjetivos es el color naranja. Recuerden que el color de los sustantivos es el color azul. Esa ayuda de los colores es fundamental. Va a ayudar mucho en la identificación de las categorías. En la medida que ustedes lo usen constantemente, en el análisis que hagan de textos, van a notar que la mente automáticamente va identificando ya luego sustantivos. Es una ayuda visual para la mente. Al principio se nos dificulta identificar sustantivos. Claro, para eso acudimos al diccionario. Recuerden, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Al principio se nos va a dificultar identificar adjetivos, verbos, todas esas categorías. Por eso consultamos el diccionario. Pero en la medida que ya vamos afianzando esos conocimientos, aplicando el color, nuestra mente luego ya automáticamente aprende a identificar esas categorías, aunque no aparezcan con colores. Una vez hayan identificado los adjetivos con color naranja, van a señalar los accidentes gramaticales para cada adjetivo. Eso lo pueden hacer debajo del mismo texto o pueden hacerlo con una lista al final, como mejor le queda a ustedes. Hay algunos alumnos que colocan el texto y le dejan un buen renglón entre línea y línea para colocar los accidentes gramaticales debajo. Hay otros que simplemente lo dejan en línea sencilla, colorean las categorías y luego simplemente hacen una lista de sustantivos y al frente colocan los accidentes gramaticales. En gramática, cuando se pide la morfología de una palabra, se está pidiendo que el alumno señale los accidentes gramaticales. Entonces, si yo les digo en la clase, por favor señáleme la morfología de la palabra desordenada, con eso se quiere decir que el alumno debe identificar la categoría gramatical y los accidentes gramaticales de la palabra desordenada. Entonces decimos que desordenada es adjetivo femenino singular. A eso se refiere con morfología. Con morfología. Bien. Preguntas con relación a adjetivos, sustantivos o el ejercicio. Sí, tengo una pregunta, pero no sé si sea importante. Es que en inglés los adjetivos primero se ponen los adjetivos y luego nombra el sustantivo. En español no sé si es permitido para algunos adjetivos calificativos hacerlo. Por ejemplo, yo tomé apuntes de un ejemplo que había puesto. Buenas dádivas, yo puedo decir dádivas buenas. ¿Tendría un grado de significación más fuerte o algo así? La regla en el español es que los adjetivos van después de los sustantivos. O sea, el orden natural en español, el que debemos preferir, el que debemos usar es primero el sustantivo, luego el adjetivo. Esa es la norma en el español, ¿sí? Pero en el habla común a veces se coloca el adjetivo al principio. No está mal. Preferiblemente deberíamos colocarlo después del sustantivo. No está mal colocarlo antes. Cuando se coloca antes es porque normalmente se quiere hacer un énfasis sobre la cualidad. Si uno quiere enfatizar la cualidad, entonces nombra primero el adjetivo, ¿no? Ahora, en el caso de la Biblia, en versiones literales,
versiones o traducciones que hacen una traducción literal, que siguen el orden estricto del griego o del hebreo, vamos a encontrar muy comúnmente que primero están los adjetivos, luego los sustantivos. Porque en el griego se prefiere primero colocar el adjetivo. De manera que si uno utiliza una versión literal como Reina Valera, como Biblia de las Américas, vamos a encontrar casi siempre el adjetivo primero, pero es causa de una traducción literal. Si ustedes observan otras traducciones que no sean literales, en esos mismos textos, es muy probable que el orden se coloque siguiendo el que dicta el español. ¿Otras preguntas, hermano? Bien. Buenas noches, ¿ahí se escucha bien? Sí, se oye bien. Yo quería preguntarte, es que estaba revisando un texto que ya elegí y dice que él levanta del polvo al pobre. En ese caso, pobre sería un sustantivo, ¿cierto? No, es una palabra que señala una cualidad, es un adjetivo. Pero Después ahí no vamos, no está siendo acompañado de un sustantivo. no siempre tienen que ir acompañados de sustantivos. Normalmente acompañan sustantivos, pero a veces están solitos los adjetivos, y hay un fenómeno que vamos a explicar más adelante que se llama sustantivar, y eso lo hace el artículo. El artículo tiene una cualidad especial en el idioma que puede tomar cualquier categoría gramatical y hacerla funcionar como un sustantivo. Pero no quiere decir que el adjetivo pobre ahora es un sustantivo. No, quiere decir que el sustantivo pobre, en este caso, asume una función de sustantivo porque señala a una persona, el pobre. Pero nota que se necesita el artículo para que tenga esa connotación, el pobre, ¿cierto? Pero si tú le quitas el artículo, la palabra pobre por sí misma, solita, señala una cualidad. Entonces, en esta etapa del análisis gramatical, donde estamos aprendiendo categorías gramaticales, vamos a pensar en las palabras aisladas como entes individuales, de manera que no la consideres con la palabra que está al lado, considérala sola. Y cuando tú ves la palabra pobre, esa palabra señala una característica, por lo tanto es un adjetivo. Ya después, cuando hablemos de sintaxis, vamos a ver el asunto de función y cómo un adjetivo puede funcionar en el lugar donde normalmente encontramos un sustantivo, gracias al artículo. Entonces, eso es lo que pasa ahí con esa palabra y con cualquier cantidad de adjetivos que se utilizan de esa manera en el idioma. Pero estamos pensando es en la palabra como tal. ¿Cuál es su connotación en el idioma? Por lo tanto, esa palabra pobre es un adjetivo. Déjame decirte algo de paso. Si ustedes consultan ese tipo de palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o en otros diccionarios, es probable que el diccionario lo señale tanto como adjetivo como sustantivo. Que primero coloque que es un sustantivo, que primero coloque que es un adjetivo, que señala la cualidad de, y luego coloque que se utiliza como sustantivo. Y el caso es porque el artículo permite ese uso de esas palabras. Pero entonces, en primer lugar, está la definición como adjetivo. Puede haber tácito, pero si en el contexto se mencionó un sustantivo al que estaba acompañando el adjetivo pobre, ¿sí?
Entonces, hay que ver el contexto para saber si él omitió un sustantivo, por ejemplo, el sustantivo el hombre pobre, y simplemente dijo al pobre, pero en ese caso necesitamos mirar el contexto, ¿sí? Normalmente el adjetivo no hace eso. El que hace eso es el pronombre. El pronombre es el que reemplaza el sustantivo. El adjetivo no. Sí, pastor, era con respecto al ejercicio. Los versículos que tenemos que escoger tienen que terminar con un punto, digamos, el versículo o los 4 versículos, pues uno supone que la idea del versículo inicia y termina con un punto, ¿cierto? De esa porción. Porque hay muchos versículos que terminan punto, 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 punto. No nos serviría ese texto, sino uno que tuviera como 3, 4 versículos que termine con punto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. No, sí, sirve una unidad donde haya 3 versículos que cada uno termine en punto. Ah, bueno. Sí, Listo, no hay sirve problema. eso, sí. Pero lo importante es que esos 3 versículos en conjunto tengan una sola idea, que no queden partidos. Ok. En otros casos, ustedes pueden encontrar 3 versículos que el primero terminó en coma, el segundo en punto y coma y el tercero en punto. Hasta el punto tienen que llevar la idea. Entonces, la unidad que ustedes seleccionen no puede terminar en coma, punto y coma. No puede. Ok. Perfecto. Gracias. Sí, igual en el grupo de WhatsApp que creó nuestro hermano William, coloquen el texto que seleccionaron y yo lo verifico. Y les digo, listo, está bien, trabájenlo así o no, mejor trabájalo hasta tal versículo. Yo les ayudo a delimitarlo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Quieren descansar un ratico? Una preguntita. Sí. En Mateo 5, cuando ahí habla de que, un segundito, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, ese seáis, sí, ¿funciona como adjetivo? Es un verbo. Ah, Es ok. un verbo. No es adjetivo. No se preocupen. No se preocupen porque empezaron a señalar palabras que no son sustantivos, no son adjetivos. Eso pasa normalmente en un curso de gramática. En la medida que vayamos viendo las otras categorías gramaticales, el panorama se va haciendo más claro. Así que al principio hay muchos errores, muchas palabras mal señaladas, pero hay que tener paciencia, hay que ir viendo todas las categorías. Listo, gracias. Con gusto. Bien, hermanos, si no hay otra pregunta, vamos a tomar unos minuticos de descanso, ¿les parece? Vamos a descansar hasta las 25. Con eso nos quedan una unidad de 35 minutos para el último tema de esta noche. A usted.